Bienvenidos a Agroindustria en Foco, el espacio donde analizamos la actualidad del campo y la agroindustria con información precisa y análisis profundo. Con la conducción de Eduardo Bustos y Gabriel Quaisel. Participa en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina. Y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en fansdelacarne.com.ar. Hay algo que el tiempo no cambia, la determinación de quienes trabajan la tierra. Porque sembrar es eso, moverse, crecer, transformarse. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos oyentes. Exactamente 18 horas, 3 minutos, momento en que iniciamos una nueva edición de Agroindustria en Foco, como lo hacemos cada sábado, aquí por Ecomedios, entre las 18 y las 19 horas. Por supuesto, junto a quienes, junto a Javier Martínez, la mano mágica que permite que este programa esté en el aire, y por supuesto también la musicalización, y también con Silvia Cosiman, que es la responsable también de la producción y también la columna que tenemos en los últimos 5 minutos. Gabriel Quaisel, muy buenas tardes, ¿cómo estás, mi viejo? Muy buenas tardes, aquí andamos viendo la clasificación o no sé qué de Colapinto, ahora que estamos todos como con Colapinto. ¿Qué ejemplo? ¿Cómo consintió interés lo de Colapinto el domingo pasado? Sí, bueno, desde que surgió la idea de que me sorprendió muchísimo. Ahora, evidentemente esto es un termómetro, por llamarlo de alguna manera, para pensar en la eventual posibilidad de traer la Fórmula 1 en la Argentina. Bueno, dicen que por lo que pasó el fin de semana pasado, eso aceleró los tiempos y las posibilidades. Hasta donde se están arreglando el autódromo como para las exigencias de la Fórmula 1 de hoy. Y además para los torneos de GP, de la moto de... sí, bueno, claro, eso dicen que llegaría más temprano, pero esto apuraría los tiempos. 2027, ¿no es cierto? Porque impresionó mucho, pero es lo que dicen, qué sé yo. Claro, igual hay que ver, también hay que ver cómo es la agenda internacional, ¿no es cierto? Pensemos que eso es hay un dinerillo ahí dando vueltas de que todos quieren tener a la Fórmula 1. Acá las empresas argentinas como no estar ahí paradas, agazapadas en las galteras como para Pero hay que ver si llegan, digamos, con los petrodólares y esas cosas. Lo que pasa es que con los problemas que hay en Medio Oriente, si sigue la cosa, evidentemente alguna de las carreras que se hacen... Mientras siga vigente el TC, creo que estamos bastante bien. Yo estoy re feliz con el TC. Vos sabés, cuando era chiquito, y después nos vamos a lo nuestro, déjame contarte esta historia que es alucinante. Cuando era chiquito, tendrías que ser 10, 15 años, ponele, el TC no se hacía en el autódromo, en los autódromos, se hacía en las rutas. Y nosotros vivíamos en Ituzaingó, justo a una cuadra de Rivadavia. Entonces, cuando volvían del norte, los autos de carrera venían por la Rivadavia, que era la antigua Ruta 7, y junto a mis viejos, mi hermana, chochos colgados de los árboles viendo cómo pasaban las famosas cupecitas, ¿no? Qué cosa alucinante realmente. Pero bueno, recuerdos de nuestra infancia, ¿no es cierto? Bueno, y vos como hombre de 9 de julio también habrás visto automovilismo en más de una ocasión. Sí, mucho. El autódromo de 9 de julio era un estandarte, estandarte, si es la palabra, no sé, del TC. Es un autódromo que le gusta mucho a los pilotos y le gusta mucho a la gente también, me lo han dicho gente seguidora del TC. Y bueno, como sabés, hace 2 años... empezó el recambio de lo que fue de las cupecitas a los Falcon, a los Chivos y al Torino. Hace 2 años empezaron a entrar también los modelos nuevos, los Mustang, el Camaro, hay un diseño de Torino también, y un coche más que es de Dodge, que no me acuerdo cuál es el modelo. Y Toyota sigue presente. Toyota Toyota entró hace 2 años.
Bueno, y también está ahora, sí. Bueno, no es un programa de automovilismo, amigos, simplemente... Y mentimos mucho probablemente también, o dijimos muchas imprecisiones. No somos especialistas en el tema, simplemente son recuerdos que tenemos y que, bueno, nos gusta de vez en cuando arrancar con estas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a arrancar con lo nuestro, ¿te parece bien, Gaby? Vamos nomás. Bueno, vamos entonces, uno de los temas de la semana tuvo que ver con la situación de la lechería. Hubo un informe de Caprolecova, que es la Cámara de Productores de Leche del Oeste Bonaerense. Tiene una de las siglas más impresionantes que conocemos, Caprolecova. Sí, muy complicada. Y todos los meses hace un muy buen relevamiento de lo que es la lechería, principalmente de la zona del oeste bonaerense, como bien lo llaman. Si pudieran ver el mapa en nuestra página noticiasagropecuarias.com, van a ver que es una zona que abarca muchos partidos bonaerenses que van desde el noroeste hasta el sur, bien al sur. No conozco tambos de Vilarino, por ejemplo, pero bueno, supone que hay. Y lo que dice fundamentalmente Caprolecova es que mejoraron algunas variables por la baja del precio de los granos, pero que la rentabilidad sigue en rojo de los tambos, siguen en problemas los tambos. Los márgenes continúan siempre negativos para pequeños y medianos productores y muy ajustados para los establecimientos, incluso los de mayor escala. La relación insumo-producto, particularmente frente a los concentrados, permitió frenar la suba de costos y recuperar parcialmente la ecuación económica. Y otro tema de la semana respecto de lechería es que los asociados a Sancor, o sea, los cooperativistas, en una reunión aceptaron el pedido de quiebra que elevó la dirigencia de Sancor y que ya había sido decretada por la justicia. Fue, como se dice, como dicen todas las noticias, la muerte anunciada, porque incluso de la asamblea de la que participaron los cooperativistas fue con muy poca gente, o sea, muy pocos socios asistieron, con lo cual ya la daban por muerta, digamos. Y ahora lo que queda a ver es el futuro, que tiene que ver con el destino de las plantas, con las marcas, con la marca Sancor, sobre todo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y los puestos de trabajo, ¿no? Todavía dentro de esas plantas. Igual la justicia había autorizado que siguiera funcionando la empresa. Sí, por eso, de pero una forma provisional, digamos. Exactamente, hasta que se resuelvan estos temas, sí. Bueno, damos vuelta a la página y vamos a hablar de la estrella del mes. La estrella del mes en este caso es el girasol. Pensé de Colapinto, pero sí. Bueno, no, estamos hablando de agricultura. No, digo esto porque en las últimas horas la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio a conocer un nuevo informe sobre la producción del girasol concretamente, y de acuerdo a los últimos datos hubo una corrección hacia arriba en 200.000 toneladas, por lo tanto se estima que la producción de girasol correspondiente, ¿no es cierto?, a la campaña en marcha va a estar en alrededor de los 6.600.000 toneladas, un número realmente asombroso, nunca se ha visto semejante volumen de girasol. Bueno, pero también tiene, en parte de las condiciones climáticas se están ayudando mucho, pero también está el incentivo del exterior, el aceite de girasol se está pagando arriba de $1.000 la tonelada, ¿no es cierto? Bueno, lo cierto es que pese a la gran variabilidad de los rindes, la entidad apuntó que los resultados promedio obtenidos se posicionaron por encima de los registros semanales previos e incluso de los informes esperados. Entonces, conclusión, 6.600.000 toneladas es lo que va a dejar el girasol en esta campaña por ahora. No sé si habrá después alguna otra corrección, ¿no es cierto? Sí, sobre todo esto es en la principal región actual de girasol, que es el sudeste, el sur bonaerense. Bueno. Y otro tema de granos es, y en este caso es negativo porque la superficie asignada al arroz se redujo un 12%, con lo cual la campaña va a tener 200.000 hectáreas menos,
Y bueno, veremos cómo está la producción. Esto es una información de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Exactamente. El arroz siempre nos parece un poquito más lejano, ¿no? Aunque es un sí, lamentablemente pocas veces le damos... y un alimento fundamental en el mundo, ¿no? Pero sí, pocas veces le damos... En cuanto a la producción, digamos, no es que no pongamos girasoles nosotros. Claro, obviamente, girasoles, arroz. Bueno, de acuerdo a la información de la Secretaría de Agricultura, los valores del arroz con cáscara alcanzaron un pico cercano a los 430.000 pesos la tonelada, dice el informe, que publica la Bolsa de Comercio de Santa Fe con datos de la Secretaría de Agricultura, y el tipo de arroz largo está en 560.000 pesos la tonelada, un dato que no es nada menor. Sin embargo, dice el informe, desde ese momento se observó una marcada corrección a la baja. En los 10 meses siguientes los promedios descendieron aproximadamente a 227.000 pesos la tonelada para una de las categorías y la otra categoría pasó a 368.000 pesos respectivamente, o sea que hubo una reducción del orden del 37% con respecto al tema del precio. Eso los ha sacado los productores, ¿no? Del arroz. Exactamente. Bien, esto es lo que te podemos contar con respecto al tema arroz. Un dato más con respecto a las zonas de cultivo en Santa Fe y Chaco también mostraron reducciones, aunque de menor magnitud. Vos sabés que uno de los grandes problemas que tiene la producción arrocera, Gabriel, es el tema energético. O sea, es muy demandante de energía eléctrica y en algunos casos utilizan mucho también gasoil, ¿no es cierto? Y con los costos, ¿no es cierto?, que ha adquirido en los últimos meses el combustible, evidentemente el negocio del negocio de arroz, tras que ya viene achicándose lo que estaban recibiendo los productores, evidentemente va a terminar ahí, ¿no es cierto? Habrá que ver. Tendríamos que hablar en el transcurso de los próximos días con algún especialista en la materia, como para que nos cuenten un poco, un panorama más real y preciso con respecto a la información. Bien, Gabriel, ¿qué te parece si Me parece bien, ya escuchamos un poco de música? Adelante nomás. Y nos preparamos para nuestra próxima nota. Vengo desde el olvido, todo cerrando, pa' ver si mato penas, carnavaleando, pa' ver si mato penas. Faltando plata, chicha, coraje y un empujón del diablo para enamorarte, y un empujón del diablo. Caballos atados vuelven a la luna al galope tendido y un empujón del diablo. Bueno, volvemos. Este era Pedro Aznar cantando Samba del Carnaval. En algún momento voy a hacer dos comentarios sobre este tema, porque me parece que se lo interpreta mal desde el principio. Se lo toma como un tema triste y la letra, si uno la lee bien, es muy jodona. Está muy alegre. La letra, digo. Y además habla de samba del carnaval, una cosa rara, porque el carnaval es una cosa rápida, la samba es lenta, esta samba es muy lenta. Y otro tema que tiene es que dicen caballos atados. Y para mí la palabra es caballos alados, que no tienen alas, y que caballos alados que van a la luna, no me acuerdo bien la frase.
Bien. Pero los que la interpretan con caballos atados. Pero vamos a hacer una nota seria ahora. Bien, exactamente. Y ayer, para ser más exacto, entró en vigencia en forma provisional el acuerdo Unión Europea-Mercosur. De acuerdo a todo lo que hemos conocido en los últimos días, en las últimas semanas, o por lo menos en el momento que se firmó el acuerdo allá por enero, con la participación de representantes de la Unión Europea y, por supuesto, de Mercosur, el sector agropecuario, tanto de aquel lado como de este lado, va a tener grandes ventajas. Pero para tener algunas precisiones con respecto a esto, estamos en comunicación con Maximiliano Moreno, que es el director ejecutivo del Instituto para las Negociaciones Agropecuarias Internacionales. Mariano, pero muy buenas tardes. Gabriel Cuaysel y Eduardo Bustos te saludan. Gusto de tenerte entre nosotros aquí en Agroindustria en Foco. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, un gusto. Hola, realmente. ¿qué tal? Bueno, escuchabas la introducción, me imagino. ¿Qué significa la entrada en vigor de este acuerdo Unión Europea-Mercosur o Mercosur-Unión Europea para la agroindustria y para la producción agropecuaria en particular? Bueno, yo creo que el primer punto que comenzaría como para contextualizar la entrada en vigor del acuerdo es el fin de una etapa de 25 años de negociaciones. Y esto es importante porque después de 25 años esto pudo haber terminado mal. De hecho, estos 25 años no fueron corridos, tuvo muchos avances y mucho tiempo donde la negociación directamente estaba caída, así que haberlo concluido me parece que es algo satisfactorio para todos. A ver, en lo que es agroindustria, que naturalmente es uno de los sectores donde Mercosur siempre tuvo un interés ofensivo en la negociación, lo que hay que tener presente es que hoy a lo mejor todas las luces se las lleva Estados Unidos y China, porque son, bueno, por supuesto, las dos grandes potencias mundiales, pero Europa, a pesar de que sea un continente que a lo mejor no tiene las luces que tenía antes, sigue siendo la tercera economía del mundo, sigue teniendo 450 millones de habitantes, con un PIB per cápita de $43.000, y sobre todo, me parece que lo más destacable es que junto con Estados Unidos y China son los principales importadores mundiales de productos agroalimentarios. Además, Argentina tiene una larga tradición con Europa. Claro, por supuesto, tenemos una larguísima tradición, somos proveedores confiables y estables de muchos productos, carnes, vinos, bueno, por supuesto harina de soja, biodiesel, pero cuando ves la participación de Argentina en ese mercado, es muy baja, es solamente del 3%, y vos decís, claro, ¿por qué tan baja? Y bueno, porque a pesar de que vendemos muchos productos y muy buenos, normalmente los países suelen abastecerse de países que tienen esta clase de acuerdos, así que la primera conclusión es que esta clase de acuerdos nos va a dar una gran oportunidad para posicionarnos de manera mucho más agresiva, mucho más clara, más notoria, más fuerte en uno de los principales importadores mundiales. Y sobre todo llegar con valor agregado, ¿no? A un mercado tan importante como y de alto poder adquisitivo. Exactamente, porque por ejemplo, cuando vos te fijas en los granos, casi todos los granos, inclusive muchos subproductos como la harina de soja, ya entran con un arancel del 0%, con lo cual ahí mucho no te cambia. Hay otros beneficios, pero en términos de aranceles no cambia mucho. La gran noticia es que acá se van a desgravar el 99% de nuestras exportaciones, y esto es fundamental para vender valor agregado, porque normalmente los países suelen proteger el agregado de valor y es ahí donde vos tenés los aranceles más altos. Entonces este acuerdo te va a permitir transformarte no solamente en un proveedor de insumos para la industria europea, sino también para vender nuestros productos y que estén en contra. Por ejemplo, nuestro aceite de oliva, nuestra miel, inclusive productos procesados que van a poder encontrar nichos de mercado en un lugar donde la gente tiene un gran alto poder adquisitivo. Ajá. Maximiliano, ¿podemos, digamos, puntualizar un poco en qué rubros bajan los aranceles? Sí, y Argentina se beneficia directamente, y en qué rubros todavía se están negociando y la cosa viene más peliaguda? Mira, esto ya está cerrado. Está cerrado y en realidad está cerrado hace bastante tiempo. Lo que pasa es que después hubo varios problemas para el proceso de firma, problemas del lado europeo, pero el universo de productos es amplísimo. Sería injusto decirte uno, te puedo nombrar cientos, porque la verdad es que se va a liberar el 99% de lo que exporta Mercosur a la Unión Europea, pero esto incluye productos de la pesca, frutas cítricas, frutas finas, arroz, aceites vegetales, biodiesel, productos alimenticios, golosinas, mermeladas, aceites, productos de origen animal, como menudencias, grasas, bueno, como te decía, legumbres, maní, infusiones. Todos productos, inclusive,
productos que ya van a ingresar a la Unión Europea con arancel cero, ¿no es cierto? Son todos productos que van a ingresar a la Unión Europea con arancel cero, la gran mayoría de lo que te nombré ya, desde el día de ayer, y otros, dependiendo del producto, van a tardar hasta 10 años. Por eso depende de cada producto. Uno de los motivos... Va a ser gradual la baja. Evidentemente, claro. En este ir y venir o en este ida y vuelta, uno de los grandes beneficiados es el sector de la ganadería y concretamente en el caso de la Hilton, si no entendí mal, a partir de la entrada en vigor del acuerdo, ingresa a la Unión Europea con arancel cero, ¿verdad? Sí, en carne bovina tenés dos buenas noticias. Una es que hay una cuota de 100.000 toneladas, que es una cuota dividida entre los 4 países del Mercosur, que es un tema sobre el cual todavía no se pusieron de acuerdo, pero bueno, es un tema intra-Mercosur, no es un tema con los europeos, pero hay una cuota de 100.000 toneladas con un arancel muy bajo que creo que es alrededor del 7%. Y después está un arancel 0% para la cuota Hilton, que son más de 29.000 toneladas, con lo cual ahí hay un gran beneficio para los productores y para toda la cadena, porque hoy se estaba pagando más de un 20% para la carne Hilton. Entonces, todo eso va a ser mayor renta para la cadena argentina y, bueno, por supuesto, mayor ganancia para el sector. Bueno, estamos hablando con Maximiliano Moreno, presidente de la Fundación INAI. Y lo que te quería preguntar es, ¿qué posibilidades tiene, hablaste de golosina, por ejemplo, de ingresar a la Unión Europea una pyme fabricante de golosina? De algún chupetín, bueno, por ejemplo, no sé. Es una excelente pregunta. A ver, el acuerdo lo que mejora son las condiciones de acceso. Básicamente te baja los aranceles de entrada para que el producto pueda competir en condiciones razonables. Lo que después hace falta trabajar en Argentina y que está trabajando todo el mundo es una agenda de competitividad. Si esta agenda de competitividad tiene que ver con todas las condiciones que hacen a la producción de cualquier producto y mucho más en un producto elaborado, donde obviamente el capital de trabajo tiene un peso más importante. Con lo cual, el acuerdo lo que te establece son grandes oportunidades que para que se traduzcan en comercio concreto, tenés que desarrollar escala, tenés que desarrollar un packaging, posicionar la marca, ingresar a un precio competitivo, entender cuáles son los gustos y los hábitos del consumidor. Son un montón de cuestiones que hacen que vos puedas colocar un producto en la góndola. Y esto que parece difícil, bueno, hay muchas cadenas argentinas que lo han hecho. El ejemplo paradigmático que a lo mejor no está pasando en este momento, pero es la industria de vinos. Vos vas a cualquier supermercado, cualquier lugar del mundo y te encontrás con vinos argentinos. Eso tiene que ver con, de vuelta, con entender también los hábitos, los gustos del consumidor, cómo le gusta la etiqueta, qué hay que designar, los sabores, la forma de presentación. Y por supuesto, cuando hablo de la agenda de competitividad, me refiero a poder llegar a esa góndola a un precio competitivo. Vos querés vender un vino a $30, bueno, probablemente te resulte difícil porque es un mercado muy de nicho y probablemente se compre, a ese valor se compre un vino de base de Naples o de Francia. Entonces tenés que entrar a el nicho que te permite claro, posicionarte de forma competitiva. Estaba pensando en un producto fresco como el queso también. ¿La situación es la misma, digamos? Hablaba de una empresa que elabora una golosina y ahora digo una que elabora queso, que es un producto fresco. Sí, exactamente. Normalmente cuando vos ves quesos, Argentina tiene una presencia muy fuerte en lo que es mozzarella. Diría que es más de la mitad de las exportaciones, que tiene que ver con la maduración del producto y el costo financiero de tener un producto estacionado, a lo mejor un tiempo prolongado, hace que sea más difícil. Entonces mozzarella es un queso fresco, tiene una rotación mucho más rápida. Entonces, bueno, nuevamente, cuando vos querés entrar a estos mercados que te pagan un poco más, requiere que vos seas cada vez más competitivo a lo largo de la cadena, y cuando vos vas transformando el producto, normalmente es donde se van viendo mayores dificultades y más desafíos en términos de competitividad. Argentina es muy competitivo produciendo granos, produciendo soja, la cadena de soja es muy competitiva, pero normalmente cuando avanzás en la transformación, salvo algunos casos como puede ser la industria cárnica, después el resto se hace un poco más difícil. El costo de capital es un factor central. Cambio la ecuación, Maximiliano, ¿y qué pasa del otro lado del Atlántico? O sea, los productos que vienen de la Unión Europea obligarán seguramente a nuestros productores a ser más competitivos y optimizar también las cadenas de producción, ¿verdad?
Sí, por supuesto. La verdad es que Mercosur ha sido un bloque que ha estado bastante alejado del mundo. Y déjame que te dé un par de datos. Sí. Acuerdos comerciales con países que representaban cerca o menos del 10% del PBI mundial, un arancel externo común del 12%, que te diría que era de los más altos del mundo, sacando ahora, si querés, a Estados Unidos, pero estábamos a nivel de India, que es de los países más proteccionistas. Y cuando vos medís el comercio exterior en términos de PBI, que es una fórmula que se hace a nivel mundial, como para ver qué tan abierta está la economía, bueno, cercano al 25% cuando la media mundial es del 50%. Con lo cual estábamos muy cerrados y bueno, esto, naturalmente, el que perdía era el consumidor argentino, claro, que terminaba comprando productos caros y probablemente de menor calidad. Eso no significa que vos no tengas cuidado en algunos sectores que son estratégicos y que requieren naturalmente una protección. Todos los países del mundo lo tienen, pero cuando vos lo haces de forma generalizada, bueno, ahí es donde se pierde la efectividad de la herramienta de protección comercial. Y yo tuve en cuenta esto, y inclusive en la cadena agroindustrial hay productos también excluidos. No sé, hay productos de la pesca, leche en polvo, yogures, lactosuero, queso mozzarella, aceitunas, algunos trigo, por ejemplo, malta, azúcar, son todos productos que fueron excluidos de la oferta de Mercosur y donde Mercosur no va a bajar el arancel, e inclusive hay algunos productos donde va a bajar el arancel, pero recién en 15 años, que es una excepción. Estos acuerdos normalmente maduran 10 años, como por ejemplo el aceite de oliva, la cebada, la malta, son productos que recién en 15 años va a bajar el arancel a cero. Y golosinas, por ejemplo, un ejemplo que recién hablábamos, con lo cual tenés un tiempo más que suficiente para adaptarte a nuevas condiciones de competitividad y, naturalmente, si todas las transformaciones que tienes que hacer se hacen, en 15 años es un tiempo más que razonable como para estar a la altura de competir y darle al consumidor argentino los mejores productos posibles. Para terminar, Maximiliano, ¿veremos los argentinos en las góndolas productos más accesibles comparado con los valores que vemos hoy? Bueno, eso es una gran pregunta. Yo creo que tiene que ver con un montón de otras cuestiones, no solamente con este acuerdo. Este acuerdo es una parte que tiene que ver con que digamos, lo que es el incremento del costo de un producto importado a partir del pago de un arancel de importación, eso va a desaparecer. Es decir, de forma gradual o de forma automática, dependiendo de cada producto, va a ingresar más barata. Después, si esto se traduce en un producto, a un precio más barato en la góndola, depende de un montón de otras condiciones macroeconómicas que tienen que ver con la estabilización del país y con todas las variables que permanentemente escuchamos en todos los programas económicos. Así que claramente esto puede ser una ayuda, pero tiene que ser complementado con un montón de otras medidas que hacen de vuelta a la estabilidad y la competitividad de la economía argentina. Muy bien, Maximiliano Moreno, director ejecutivo de la Fundación INAI, te agradecemos muchísimo tu participación en Agroindustria en Foco. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas tardes. Buen fin de semana. Bien, y seguimos con más Agroindustria en Foco. Creo que estamos en hora de ir a la tanda de y media. ¿Te parece bien, Javier? Vamos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Las tendencias de los mercados, políticas agropecuarias, innovación y sustentabilidad, con la mirada de los protagonistas del sector. Síganos todos los sábados de 9 a 10 en Agroindustria en Foco, con Eduardo Bustos y Gabriel Quaisel, por AM1220, Ecomedios.
a veces te recuerdo mirando al río, dentro la espuma lejos anda el olvido, dentro la espuma lejos anda el olvido, bajo este sauce solo yo te he querido y se ha quedado el sauce más pensativo. Bueno, seguimos en Agroindustria en Foco. Tenemos otra entrevista ahora. No sé si lo encontraremos debajo de un sauce solo, a Fernando Storni, presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, que recientemente renovó mandato. Así que, Fernando, te saludamos. Gabriel Cuaisel aquí, Eduardo Bustos en el otro micrófono. Hola, Fernando. ¿Qué tal, Gabriel, Eduardo? ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Cómo estás? Pero no de un sauce. ¿Cómo? No sé que no lo escucho. No de un sauce. Estaba no debajo de un sauce, está bien. Agarré de otro árbol. Equivocado. Eduardo está. No, agarré la. Viene borracho, Eduardo. No, se tomó un café. No, cafecito. A esta hora es muy difícil que tome vino. No. El vino lo dijo para la cena, eventualmente, un toquecito nomás, porque después dice hay que salir, peor todavía. Bueno, primero, como decía Gaby, Fernando, felicitaciones por tu reelección al frente de la Cámara Argentina de Feedlot. Me imagino que ahora que se abrió una nueva opción para la producción argentina, vas a tener bastante trabajo. Muchas gracias. Sí, la verdad que nada, contentos con planteando los nuevos desafíos. Creo que la ganadería intensiva en Argentina tiene para adelante unas perspectivas interesantes. Justamente cuando hablamos de carne de calidad y demanda en el mundo, hablamos mayoritariamente de carne terminada a grano, así que tenemos para adelante unas expectativas interesantes más allá de nuestro importante consumo doméstico. Así que con algunas ganas, queriendo ser o continuar siendo una cámara muy activa, buscando estar, creo que como actividad intensiva, la ganadería intensiva justamente tiene una mirada, si se quiere, más vanguardista de alguna manera, ¿no? Es más, miramos un poco más la tecnología, adquirimos tecnología antes, bueno, y creo que tenemos ahí desafíos interesantes para los próximos tiempos. Y más ahora que se firmó el acuerdo, o mejor dicho, que entró en vigor el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, ¿no? Hay 100.000 toneladas de carne para repartir, que no es un dato menor. Sí, acuerdo de Unión Europea-Mercosur, la cuota de Estados Unidos, por eso te digo que la revalorización en general en el mundo de las proteínas y los alimentos naturales, creo que es un eje importantísimo para adelante. Por eso tenemos esta buena expectativa, a pesar de entender que estamos en Argentina, que tenemos vaivenes, que hay situaciones a acomodar y que seguir trabajando buscando ser cada vez más competitivos. Pero bueno, ese es nuestro trabajo como institución, tratar de buscar el mejor ambiente para el desarrollo de la actividad. Bueno, hablando de carne, ¿cómo está hoy la actividad del feedlot concretamente? ¿La reposición se mantiene? ¿Los valores están ajustados? ¿Se cierran los números o está complicado el panorama? Bueno, vamos a ver ahora en pocos días cómo fueron los movimientos dentro del mes de abril. Marzo fue un mes de bastante crecimiento en la ocupación. Llegamos a marcar, digamos, a principios de abril un 70% de ocupación, que es una ocupación que solemos tener en los meses de mayor ocupación, ¿no? Fines de mayo, junio, solemos mostrar esos niveles de ocupación. Esto tiene que ver justamente con engordes que se estiran, engordes de más kilos, y bueno, eso lo venimos viendo desde la segunda mitad del año pasado hasta esta parte, movilizado por esta demanda y tracción exportadora, pero también movilizado por una relación de precios que te obliga a meter más kilos en los corrales para poder buscar un resultado positivo. Así que creo que venimos con esa ocupación más alta justamente por
esta retención, si se quiere, interna en los corrales en búsqueda de más días. Quizás algunas situaciones complejas que hacen al clima, todo lo que vimos de lluvias ha complicado algunas zonas y bueno, resta, si se quiere, capacidad de algunos establecimientos, pérdida de eficiencia, pero bueno, esperemos que se empiece a acomodar esa situación. Evidentemente el productor está entregando animales más pesados, ¿no es cierto?, para terminar en los corrales. Sí, a ver, por un lado esto que te decía, ¿no?, de esta mirada un poco de los mercados de exportación que te lleva y te obliga a animales más pesados, pero por otro lado también lo vemos en el consumo, ¿no? En el consumo también, recordemos por ejemplo que no está más la restricción del peso mínimo de faena, es verdad. Y no hemos escuchado ni hemos visto ningún inconveniente, ni hemos vuelto a los animales de 280 a 300 kilos, ¿no? Siempre hablamos de animales de faena para consumo, de 300 para arriba y cada vez más hablamos de 350 kilos, ¿no? Entonces, creo que venimos con esa situación, como te decía, por la atracción exportadora, por hacer ese animal que pueda servir tanto para la exportación como para el consumo de más peso, que es el consumo de supermercados, pero también por los precios, ¿no? Una compra de un animal a 6.000 pesos para engordar y una venta de ese animal a 5.200 pesos te deja con un resultado de inicio negativo, claro, que te obliga a buscar kilos para diluir, que por suerte tenemos un costo por kilo producido acotado que nos permite tener una rentabilidad en esos kilos que metemos en los corrales. Fernando, estamos tratando un tema que es de mayor debate dentro de lo que es la ganadería, que es hacer más carne sin la necesidad, que también existe, ¿no?, de aumentar el rodeo vacuno, que porque es más difícil por ese lado aumentar la carne es mucho más difícil. Pero ¿se puede mantener este momento, digamos, en el tiempo o depende mucho, quiero decir, lograr más cantidad de carne con el mismo planteo de vacunos? ¿Se puede mantener en el tiempo esto de que están llevando a faena animales más pesados o depende mucho de lo que es el precio del grano, en el caso del feedlot? Pero estoy hablando si se puede mantener sí, para toda la Argentina, digamos, como un plan general. No. A ver, claramente creo que hay un tema, como te decía anteriormente, que tiene que ver con relaciones de precios que te permiten hacer esto, o te llevan de alguna manera a hacer esto. Pero hay una aceptación también, o sea, cuando vemos que el mercado doméstico se acostumbra de a poco a mayores kilos, esto no es un salto de golpe a irnos a un animal de 600 kilos como el que produce Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo y de ir de a poco avanzando, justamente siendo cada vez más eficientes, y en la medida en que los precios nos permitan eso, va a ir sucediendo, ¿no? De nuevo, tanto como cuando se puso más estricto el control del peso mínimo de faena, más estricto en cuanto a controles, y vimos algún salto pequeño y no hubo un inconveniente desde el punto de vista de las carnicerías, tanto como lo que vemos ahora de este cambio que mencioné anteriormente, y tampoco vemos un problema en las carnicerías por ir a animales un poco más pesados, ¿no? Entonces creo que es algo que se va a evolucionar y por supuesto creo que vamos a tener un proceso de retención, vamos a tener seguramente, si las condiciones de la ganadería general siguen siendo positivas, vamos a tener algún grado de retención de hembras y crecimiento del stock, pero creo que lo que tenemos que hacer fundamentalmente es aumentar nuestra producción con eficiencia en la cría, tratando de revertir esos índices negativos de procreos, no negativos, índices bajos de procreos que tenemos y tasa de destete, y por el otro lado, más kilos y tratar de ir a animales justamente más pesados. Fernando, ¿preocupa que el consumo de carne de vacuna entre los argentinos haya caído a 47 kilos? A ver, creo que hay varios temas para analizar. Uno, primero, preocupa desde el punto de vista de cuando pensamos en el consumidor que no puede acceder a la carne bovina por problemas de bolsillo, por problemas de poder adquisitivo, cuando el gusto, la preferencia está por la carne bovina. Por supuesto que tenemos carnes sustitutas y por supuesto que eso es fantástico, digo, para esa Argentina y para esa gente que puede acceder a otras proteínas para su dieta. Pero ojalá que lo sostengamos, ojalá que digamos que podamos
crecer nuestro rodeo justamente por una demanda de nuestro mercado interno, que es el principal mercado, claro, y de la tracción exportadora. Ahora, no pensemos que vamos a volver a los 60 kilos, porque creo que hay cuestiones culturales que ya se modificaron, ¿no? Sí. Fernando, bueno, y dentro de esto que estamos hablando, pero dilo vos, digamos que un animal más grande no significa que la carne va a perder terneza, ¿verdad? Correcto. A ver, por un lado, los animales más grandes en peso no implica que sean mucho más viejos, como sí sucedía cuando no teníamos la herramienta como los corrales, ¿no? Claro. Los animales terminaban siendo pesados a costa de tiempo y de crecimiento, y en momentos de crecimiento con pastos y después falta de pasto, entonces dependía del momento del año, teníamos animales gordos de calidad o no. El engorda corral justamente como herramienta de terminación vino a poder mostrarnos esto, ¿no? Que podemos terminar animales pesados, sumamente tiernos porque son jóvenes, claro, y además con características de la terminación que otorgan esta homogeneidad, el color de la grasa blanca, el marbling o la grasa intramuscular, que también da sabor y terneza. ¿Cómo ves el futuro inmediato en el caso de los feedlot? De aquí a fin de año se espera que haya una recuperación en cuanto a los kilos y que el abastecimiento interno se mantenga. Sí, a ver, creo que vamos a tener todo esto que mencionamos antes de esa retención dentro de los corrales en búsqueda de más peso. Nos va a mostrar de acá en un par de meses seguramente una mayor salida de esos animales que terminen dentro de la oferta. Veremos cómo está traccionando la demanda en ese momento y qué pasa con los precios. Y entonces, ¿a qué voy? Digo, uno imagina que si esa mayor oferta se da, aunque sabemos que también dentro de distintos recorridos que hay en los corrales no es una oferta tan concentrada como era años atrás. Bueno, depende cómo esté la demanda en ese momento, va a ser cómo reaccionen los precios. Perfecto. Y ahí está lo importante de el engordador comprando invernada y convalidando precios, que tiene que analizar e interpretar justamente esta situación pensando en qué va a pasar con el precio del gordo hacia adelante. Muy bien. Fernando Storni, presidente de la Cámara Argentina de... ¿Por qué periodo, Fernando, sos presidente otra vez? Bueno, hasta 2028. 2 años. Bueno, muy bien. Nos vamos a seguir viendo. Muchísimas gracias entonces, Fernando, y nuevamente nuestras felicitaciones por tu reelección al frente de la Cámara. Muy bien. Nosotros vamos a una pausa musical y seguimos con más Agroindustria en Foco. Estás ausente, mi canto en la noche te lleva. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Y tu presencia en las viñas dorada de luna se aleja hacia el corazón del vino donde nace la primavera, hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Mojada de luz es mi guitarra nochera, ciñendo voy tu cintura, encendida por las estrellas, ciñendo voy tu cintura, encendida por las estrellas.
Bien, exactamente 18 horas 46 minutos. Es increíble lo rápido que se está yendo la tarde. Gabriel, hablemos un poco de vino. Bueno, hablemos. Parece que estamos tomando un poco más para alegría de la industria. Según el Instituto de Vitivinicultura Nacional, Instituto Nacional de Vitivinicultura. Ahí me gustó más. Que por suerte sobrevive, que es menos algo mal, que también ¿no? lo querían hacer volar. Después de la motosierra que le pasaron, sí. Por suerte sigue funcionando. Bueno, las ventas se recuperaron en marzo después de 6 meses de caída. Hace rato que se viene hablando de menor consumo de vino. Sí. Bueno, por varios motivos, porque se toma mucho más de otras cosas, de otra hay bebida que está más en cuanto a los consumos, ¿no es está cierto? más Aparte, en boga, digamos. Aparte las bodegas están desarrollando otros tipos de vinos, ¿no es cierto? Vinos casi Sí, lo sin hablamos alcohol, ¿no es cierto? sí. Entonces esto creo que también está Con modificando un poco el perfil, ¿no? Hace unos programas. Sí, bueno, entonces en marzo mejoró un poco, a ver, 8%, no es poco, es respecto de marzo del año pasado, no es que, no sé si respecto de febrero, no tengo la estadística lo de febrero. Pero bueno, se tomó casi 10% más de vino en este marzo que terminó respecto de lo que fue el marzo del año pasado. Y es una buena noticia. Es una buena noticia dentro de esto que decíamos que venía mal. Sí, la vitivinicultura está un poco en crisis justamente por la caída en el consumo, ¿no? Efectivamente. Bueno, hay varios factores que influyen, ¿no? Entre ellos lo que decíamos recién, la diversificación del consumo de bebidas alcohólicas creo que está jugando un papel en contra y esto está obligando también a las industrias del vino a ir reperfilándose. Pero ¿no? Tenemos más noticias del vino, ¿verdad? Sí, efectivamente, husmeando la página del Instituto Nacional de Vitivinicultura, me encuentro con la novedad que la variedad Malbec tiene 24% del total de las áreas destinadas a la siembra o al implante de viñedos, ¿no? Concretamente. Sí, o sea, los viñedos, una cuarta parte de los viñedos se dedican al Malbec. Exactamente. En números redondos significa nada menos que 46.890 hectáreas que están cultivadas o implantadas, mejor dicho, con Malbec representa un 42%, casi un 43% de las variedades tintas aptas para elaboración de vinos. ¿De dónde viene el Malbec? El origen genético es el resultado de cruzamientos naturales entre Madeleine Noir y Prunelard. Son variedades francesas. Estaría sido establecida mediante estudios ampelográficos, dice el informe, confirmados posteriormente por análisis de ADN realizados en nuestro país. Bueno, lo cierto entonces es que una variedad francesa terminó instalándose en la Argentina como uno de los vinos más preferidos de los argentnos, ¿no? Y además tiene muy buena visión en el exterior. En Europa, sí, está considerado el Malbec argentino como el mejor Malbec del mundo. Bien. Y otro tema de vinos, que ayer fue el Día del Trabajador. Exactamente. Y también fue el Día del Sauvignon Blanc. Ah, mira. Porque el Día del Sauvignon Blanc se festeja el primer viernes de mayo y ayer coincidió con el 1 de mayo. Mirá. El Sauvignon Blanc, bueno, es una variedad blanca que creo que es de las más populares. En Argentina probablemente sea el Torrontés más popular que el Sauvignon. Es una variedad muy, muy buena para tomar bien fría. Y bueno, fue el día del Malbec. No tengo mucho más para aportar. Y coincidió ayer justamente porque se festeja el primer viernes de mayo. Bueno, vos sabés que estábamos hablando hace un rato de elecciones, ¿no? Cuando nos referíamos a la reelección de Fernando Storni como presidente de la Cámara. Otro que fue reelecto, ¿sabés quién fue? No. El presidente de la Bolsa de Cereales. Ah, sí. Ricardo Marra, concretamente, fue reelecto por unanimidad como presidente de la Bolsa de Cereales en la reunión del Consejo Directivo. Es el segundo mandato. Él ya había sido anteriormente, hace muchísimos años atrás, como 10 años más o menos, ya había sido presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Fue electo el año pasado y ahora renovó su mandato. ¿Cómo quedó conformado el cuerpo directivo? Daniel Acef, el amigo Daniel Acef, ex consultor económico de Coninagro, es el vicepresidente.
Luis Zubizarreta, hombre vinculado a la soja y a los biocombustibles. Quedó como vicepresidente. Diego Cifarelli, tesorero. De FAIN, exactamente. O sea, la Federación de Harineros. Que los otros días estaban pataleando porque decían que no había harina suficiente para hacer pan. Trigo. Después, trigo, exactamente. Después Diego Martínez quedó como prosecretario y María Marta Revizzo como menos mal que pusieron una mujer, porque si no... al fin es cierto, ¿no? Machirulos de no creer. Así que bueno, nuevas autoridades entonces, reelección entonces en 2 cámaras empresarias. La Bolsa Cereal por un lado y por el otro en la Cámara del Filtro. Bien, y ahora llegó el momento de... ¿Cómo lo podemos llamar? Las cosas del campo, los secretos del campo, los misterios del campo, ¿cómo se puede llamar? Los orígenes de la agricultura. No, pero la sección, ¿cómo la podemos llamar? El momento de Silvia, para mí. No, pongamos un nombre, inventemos un nombre. No, el momento de Silvia, ya está. Datos curiosos. Ahí está, las curiosidades del campo. Las curiosidades del campo, ahí está. Claro. Esa sería una buena, buena definición. Hoy vamos a ver un poquito de la historia de la agricultura, que comienza cuando el hombre se dio cuenta que cayó una semilla en la tierra y que germinó. Esta práctica es muy antigua, viene desde 15.000 años antes, 15.000 años para atrás, así que... Allá lejos y hace tiempo. Sí. Que fue la base de la civilización. El hombre en un principio era nómade y se dedicaba más que nada a la caza y a la pesca. Y luego empezó a sentarse en ciertas comunidades. Para cuidar la semilla, esperar que crezca la planta. Claro, empezó a sentarse en comunidades, estuvieron largo tiempo. Entonces, ¿qué pasó? La mujer, sobre todo la mujer embarazada y la que tenía niños pequeños, se quedaba y se dedicaba a la agricultura, a recolectar frutos, granos, raíces y todo eso. Y el hombre y las mujeres que no tenían niños pequeños, que no estaban embarazadas, salían a cazar. Para estas tareas, tenían herramientas muy simples, como los arados y los hoces. Y la fuerza que se utilizaba era la fuerza humana y animal. Pero claro, no podían cultivar grandes extensiones, era muy, muy limitado y la productividad era baja. Para autoconsumo, diríamos hoy. Claro, para el consumo de la comunidad. En el siglo XIX, con la revolución industrial, se empieza a desarrollar la máquina a vapor, que duró muy poco tiempo porque era medio peligrosa, podía incendiarse, qué sé yo. Entonces se introducen las máquinas mecánicas y ahí empezó a ser más eficiente el cultivo y la productividad agrícola en el campo. Y en el siglo XX se empieza a ver que hay que cuidar más los insumos para la producción. Entonces esto llevó a desarrollar nuevas herramientas y empieza la automatización y la robótica. Esto permitió que la producción tenga procesos más eficientes y fue decisivo para la siembra directa. A fines del siglo XX, las máquinas agrícolas empiezan a equiparlas con sensores, internet, drones. Entonces se minimiza, mejor dicho, los impactos ambientales. Se reduce los recursos como la energía y el agua. Hoy en día las herramientas ya son mucho más eficientes y se maximizan más los rendimientos. Esto es la agricultura digital, que con la utilización de la tecnología de 5G se desarrolla rápidamente. Y esto ofrece una práctica mucho más eficiente, rápida y precisa para la recopilación de datos y es fundamental para la agricultura moderna. Así que ya uno programa las máquinas y sí, prácticamente sí. Trabajan solas prácticamente. Trabajan solas, sí. Bueno, de hecho lo hemos visto en el Escuadro. O tienen, claro, el registro de lo que fue la cosecha anterior y entonces pueden
mejorar la producción en un lote porque tienen la memoria y la información de lo que rindió ese lote. Entonces se puede mejorar ese lote con fertilización. Pero esto dentro de lo que es el desarrollo de la siembra directa, que es... Exactamente. Argentina es uno de los pioneros y un sistema de los más desarrollados. Recordemos, en gran parte del mundo todavía se sigue removiendo la tierra. Arando, rompiendo. Claro. Acá Argentina es pionero, casi el 95% de la producción agrícola es en siembra directa. Y en este sentido también ha desarrollado mucha maquinaria específica de la que es pionero, como el caso concretamente de las sembradoras. Las sembradoras hoy tienen un montón de aparatitos para romper, hacer un surco, para poner la semilla, para que la semilla se entierre con una ruedita después. También puede fertilizar la misma sembradora. Y otra maquinaria en la que Argentina se ha desarrollado muy bien son las pulverizadoras. Efectivamente, y ahora con los drones más todavía, ¿no? Y ahora con los drones, claro. Digamos que en tractores y cosechadoras todavía tallan mucho las marcas multinacionales, pero en materia de que incluso compran sembradoras y pulverizadoras argentinas, el caso de John Deere, para decir un nombre, que compró la firma PLA. De hecho, un dato, por ejemplo, para cerrar un poco tu idea, Silvia, tiene que ver con la tecnología de sembradoras directa. Se está exportando a países de Europa Estados Oriental, Unidos también. a países de Europa Oriental y también a África. De hecho, uno de nuestros anunciantes tiene envía cada tanto especialistas a capacitar gente allí en África. Terminás, dale. ¿Ya está? Ah, ¿ya terminaste? Bueno, buenísimo. Otro dato interesante que habría que agregar es que a partir de esto se pueden realizar mapeos con la tecnología vigente. Se pueden realizar mapeos del suelo y te va a dar los porcentajes de nutrición que está faltando en un sector o donde está sobrando para nivelar y de modo tal que el suelo tenga... mejorar la productividad exactamente. del suelo. Bueno, muy bien. Dos líneas chiquititas antes de irnos, Gabriel. El Consejo Agroindustrial Argentino, la Secretaría de Agricultura y el SENASA firmaron un convenio de colaboración para mejorar la competitividad y abrir nuevos mercados internacionales. El objetivo concreto de este acuerdo de esta unión es potenciar las capacidades técnicas del país para garantizar que los productos argentinos cumplan con las crecientes exigencias sanitarias de inoculación y ambientales de los mercados globales. Y más ahora con la entrada en vigor, ¿no es cierto?, del acuerdo de Unión Europea-Mercosur, yo creo que este acuerdo adquiere muchísima más relevancia. Dos liñitas. El sector, por ejemplo, el privado y el público trabajarán juntos para identificar oportunidades comerciales y negociar con autoridades sanitarias extranjeras. Por ejemplo, uno de los tantos puntos que incluye este convenio. Amigos, ¿le queda algo más? No, no me queda nada más. Ya creo que podemos ir cerrando. Muy bien. Le damos las gracias a don Javier Martínez, que siempre nos olvidamos de saludarlo. Que no es el de Manal, es Javier Martínez de nuestro Ecomedios. Operador de radio, exactamente. Gracias, Silvia, también por tu trabajo. Gabriel, igualmente. Y los invitamos a compartir un espacio similar el próximo sábado también a partir de las 18 horas y con más noticias que tengan que ver con el campo y la agroindustria. Chau. Buena semana para todos. Participa en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina, y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en fansdelacarne.com.ar. Hay algo que el tiempo no cambia, la determinación de quienes trabajan la tierra. Porque sembrar es eso, moverse, crecer, transformarse. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,